¿Alguna vez has sentido que un lugar respira cuando nadie está ahí? Que las piedras, los árboles, incluso el aire, parecen tener ojos. Me llamo Diego, tengo 19 años y vivo en un pueblo pequeño donde todos se conocen y los secretos envejecen junto con las paredes. Aquí, el cementerio de San Isidro es más viejo que cualquier otra cosa. No es un sitio turístico ni un lugar para pasear. Es un rincón olvidado, cubierto de pinos altos, rejas oxidadas y lápidas torcidas que nadie visita. Hasta esa noche, pensaba que las historias de fantasmas eran solo eso, historias. Todo comenzó como una broma, un reto estúpido. Juan, Carla y yo habíamos estado en mi casa viendo vídeos de miedo en el celular. Carla, siempre la más atrevida, dijo algo como: dicen que si entras al cementerio después de medianoche, algo te encuentra. Juan se rió y me miró de lado. Diego, tú que dices que no le temes a nada, ¿te animas a pasar una hora ahí dentro? Yo también me reí, pero por dentro dudé. Sin embargo, el orgullo es más fuerte que el sentido común a veces. Además, ya había tomado un par de cervezas. Acepté. El reto era simple: entrar al cementerio a medianoche, quedarme una hora y tomar una foto junto a la tumba más antigua. Parecía fácil. A las 12:05 estábamos frente al portón del cementerio. Las nubes tapaban la luna por momentos, y el aire olía a tierra mojada, y a algo más. No sabría decir qué. Era un olor raro, antiguo, como de flores secas mezcladas con metal oxidado. Juan y Carla se quedaron en el coche. Juan me dio una palmada en la espalda. Una hora, nada más. No te rajes. Carla solo me miró. Creo que quiso decir algo, pero se lo guardó. Empujé la reja, que chirrió como si gritara. Ya dentro, el silencio era espeso, pegajoso. Caminé lento, con la linterna del celular apuntando al suelo. Las lápidas estaban cubiertas de musgo, algunas torcidas como si quisieran salir de la tierra. El viento agitaba las ramas de los pinos y las sombras se estiraban como brazos largos que querían tocarme. Me dije a mí mismo que era mi imaginación, que no pasaba nada. Pero no podía dejar de sentir que algo me observaba. Llegué a la parte más vieja del cementerio. Ahí estaban las tumbas más antiguas, muchas sin nombre, con inscripciones borradas por el tiempo. Encontré una en particular, grande, casi derrumbada, con una cruz de piedra rota. Apenas se leía: Familia Morales 1892. Perfecto. Saqué el celular para tomar la foto. Pero en cuanto encendí la cámara, la pantalla parpadeó y se apagó. ¿Qué? Si lo cargué antes de salir. Lo sacudí, lo reinicié, y volvió a encender. Apunté otra vez hacia la lápida. Y fue entonces cuando lo escuché. Un crujido, como una rama rota. Me giré rápido, pero no vi nada. Solo sombras, y el viento. Relájate, me dije. Pero no funcionó. Volví a intentar la foto y escuché otro crujido. Más fuerte. Más cerca. Esta vez fue como un paso. Y luego otro. Y otro. Sentía que algo me seguía entre las tumbas. No vi a nadie, pero el aire se volvió más frío. Seguí caminando más rápido, buscando un espacio abierto. Al llegar a un claro, vi un árbol seco en el centro, con ramas torcidas como garras. Abajo, una tumba distinta a todas las demás. Era más nueva, brillante, limpia. Me acerqué. No sé por qué, pero sentí la necesidad de leer la placa. Elena Vargas, 1995-2020. No conocía ese nombre, pero al leerlo sentí escalofríos. Como si algo dentro de mí me dijera que debía alejarme. Y justo en ese momento, escuché un susurro. No fue el viento. No fue mi cabeza. Fue una voz. Suave. Lejana. Que dijo: Diego. Me congelé. Mis piernas no se movían. El celular temblaba en mi mano. ¿Hola?
No hubo respuesta. Miré alrededor. Nada. Solo lápidas y árboles. Y entonces volví a escuchar mi nombre. Más claro. Más cerca. Diego. La voz venía de la tumba. Intenté correr. Pero mis piernas estaban como pegadas al suelo. La linterna parpadeó, y por un segundo, vi algo reflejado en la placa de Elena. No era mi cara. Era otra. Pálida. Con el cabello largo. Y una sonrisa torcida. Parpadeé. Y desapareció. El miedo me hizo reaccionar. Retrocedí, tropecé con una raíz y caí de rodillas. Me levanté rápido, con las manos sucias y el corazón saliéndose del pecho. Corrí, sin mirar atrás, pero detrás de mí, los pasos seguían. Y la voz. Diego, no te vayas. Corría. No sabía hacia dónde. Solo quería alejarme de esa voz, de esa tumba, de esa sonrisa imposible que había visto reflejada en la placa de Elena Vargas. El cementerio parecía cambiar mientras avanzaba. Los senderos ya no eran los mismos. Las lápidas se amontonaban a mi alrededor como si intentaran cerrarme el paso. El aire era cada vez más frío, pesado. Cada vez que respiraba, me dolía el pecho. Escuchaba los pasos detrás de mí. No eran mis pasos. Eran más lentos, más firmes, como si algo caminara arrastrando los pies sobre la tierra húmeda. No me atrevía a mirar atrás. Sabía, sentía, que si lo hacía, iba a ver algo que no quería ver. Algo que no debía. Corrí entre las lápidas hasta llegar a un rincón del cementerio que no recordaba haber visto. Era una zona más cerrada, donde los árboles formaban una especie de techo natural. Apenas entraba luz. Las sombras lo cubrían todo. Me detuve junto a una estatua de ángel con las alas rotas. Me aferré a la base con fuerza, tratando de recuperar el aliento. Estaba empapado de sudor, aunque el frío me calaba hasta los huesos. El silencio era absoluto. Entonces lo volví a escuchar. Un susurro, esta vez más largo. Diego, quédate. Me giré de golpe. Nadie. Solo una lápida cubierta de hiedra. Pero el aire temblaba. Sentí una ráfaga helada rozar mi cuello. Era como si una mano invisible se deslizara por mi piel. Grité. Mi voz rebotó entre las lápidas, pero nadie respondió. Quise sacar el celular, pero no encendía. La pantalla estaba negra. Solo el reflejo de mi cara en el cristal, pálido, con los ojos desorbitados. No estaba solo. Lo sabía, aunque no podía verlo. Me agaché, tratando de calmarme. Y entonces lo vi. Una serie de huellas frescas en la tierra. Pequeñas, delicadas, descalzas, como si alguien, o algo, acabara de pasar por ahí. Seguí las huellas. No porque quisiera, sino porque algo dentro de mí me empujaba a hacerlo. Me llevaron hasta una zona con tumbas sin nombre, cubiertas de tierra suelta. Y ahí, justo en el centro, había un montículo con una corona de flores secas encima. Pero no era una tumba cualquiera. No tenía lápida. Solo tierra recién removida. Y algo brillante asomando desde dentro. Un colgante. Un corazón de plata. Me acerqué. La cadena estaba casi enterrada, como si alguien la hubiera dejado caer, o como si algo la estuviera jalando hacia abajo. Estiré la mano. La toqué. Y el suelo tembló. Un crujido sordo, profundo, como si la tierra misma respirara. Retrocedí, tropezando, pero no caí. Y entonces la vi. Una figura. Alta, delgada, de pie al otro lado del montículo. Vestía de blanco. Un vestido viejo, rasgado. El cabello largo le tapaba la cara. No se movía, pero sabía que me estaba mirando. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que sentía que iba a explotar. ¿Quién eres?
Susurré. No hubo respuesta. La linterna volvió a encenderse por un segundo, como por arte de magia. Y la figura ya no estaba. Miré a mi alrededor. Nada. Pero el colgante ya no estaba donde lo había visto. Y el montículo estaba más hundido. Como si algo estuviera tirando desde dentro. Corrí. Otra vez. Esta vez sin mirar atrás. Necesitaba salir de ahí. Volví a la reja por donde había entrado. Estaba cerrada. No puede ser. La empujé. No se movía. Grité el nombre de Juan. El de Carla. Nada. El silencio me respondió como una burla. Me giré. Y la figura estaba ahí. Del otro lado de la reja. A centímetros de mí. Solo la separaba el metal oxidado. Sus manos pálidas se aferraban a las barras. Y por un segundo, vi su rostro. Una sonrisa rota. Ojos vacíos. Como pozos sin fondo. Sus labios se movieron. Diego, no te vayas. Grité. Golpeé la reja con todas mis fuerzas. Y entonces, una luz. La del auto. Diego. Era Carla. La figura desapareció en la oscuridad. La reja se abrió sola. Corrí al coche. Me lancé al asiento trasero. Juan pisó el acelerador. Nadie dijo nada durante el camino de regreso. Solo Carla me miraba de reojo, como si supiera, como si ella también hubiera visto algo. Después de aquella noche, no dormí. Las imágenes me perseguían con los ojos abiertos o cerrados. La figura en la reja. El susurro de mi nombre. El cementerio de San Isidro se me había metido en la sangre. Juan trató de bromear al día siguiente, diciendo que era una broma pesada, que tal vez Carla había querido asustarme con algún truco. Pero ella no habló. No me miró a los ojos. Y yo sabía que lo que vi no fue una broma. Ni una alucinación. Pasaron unos días y me esforcé por hacer como si nada hubiera pasado. Pero el frío en la nuca seguía apareciendo. A veces, incluso en pleno día. Y por las noches, los susurros. Una voz. Siempre la misma. Suave. Triste. Y demasiado cerca. Diego, no me dejes sola. Una semana después, recibí una llamada inesperada. Un número fijo, desconocido. Contesté por instinto. ¿Diego? Soy don Luis. El amigo de tu abuelo. Necesito hablar contigo. Es sobre lo que viste en el cementerio. Mi corazón se detuvo por un segundo. No le había contado nada a nadie, y mucho menos a él. ¿Cómo sabía lo que había pasado? Ven esta tarde a la vieja oficina del cementerio, dijo. Pero no después del atardecer. Y colgó. No entendía por qué acepté ir. Tal vez por esa necesidad absurda de cerrar el ciclo, de encontrar respuestas. O tal vez porque una parte de mí sabía que nada había terminado. El sol se ocultaba cuando llegué al lugar. El mismo portón oxidado, las lápidas en silencio, el árbol seco al fondo. Pero esta vez no entré al cementerio. La pequeña oficina de vigilancia estaba encendida, y don Luis me esperaba en la puerta, apoyado en su bastón. Pasa, hijo. Tenemos poco tiempo. La oficina estaba oscura, cargada, como si el aire allí no se renovara desde hacía años. Viejas fotos enmarcadas colgaban de las paredes. Una radio antigua murmuraba una melodía apenas audible. Me senté frente a él, en una silla de madera que crujía cada vez que respiraba. Lo que viste, lo que te siguió, dijo con voz grave, no fue un fantasma cualquiera. Aquí pasan cosas que pocos entienden. Por eso la mayoría no vuelve nunca. Se levantó con dificultad y caminó hacia un rincón donde había una caja cubierta con una manta gris. Esto pertenecía al último vigilante. Desapareció hace más de 20 años. Quitó la manta con cuidado. La caja era de madera, con tallas antiguas y un cierre de hierro oxidado.
Un nombre estaba grabado en la tapa: Elena Vargas. Sentí un escalofrío. Ese nombre, la tumba, la figura, todo estaba conectado. ¿Quién era ella?, pregunté con la garganta seca. Don Luis suspiró. Una niña que vivía cerca del cementerio. Murió en circunstancias extrañas. Nadie supo cómo ni por qué. Desde entonces, empezó todo. Las apariciones, los susurros, los pasos en la noche. La gente del pueblo dejó de venir. Pero ella nunca se fue. Abrió la caja lentamente. Dentro había cosas antiguas: un vestido blanco doblado con cuidado, una fotografía en blanco y negro de una niña de cabello largo y ojos grandes, y un pequeño colgante en forma de corazón. «Este es el que vi», murmuré. Don Luis asintió. Lo que viste en la tumba era un aviso. Algo la inquieta. Algo no la deja descansar. Me entregó la foto. Mírala bien. No la olvides. Ella te eligió, Diego. Y no lo hizo al azar. ¿Elegirme para qué? Para encontrar lo que falta. Para entender por qué su alma no puede irse. Quise hablar, pero en ese instante, un golpe seco sonó en la puerta. Don Luis se levantó de un salto, más ágil de lo que parecía. «No abras», dijo con voz firme. «Si tocas esa puerta, no podremos detenerla». «¿Quién es?» «No es quién. Es que». Los golpes se intensificaron. 1, 2, 3. Luego silencio. Y después, la voz. «Diego, abre». No era un grito. No era un lamento. Era una súplica. Tan dulce, tan cercana, que casi abrí. Pero don Luis me detuvo. «Eso no es ella. No completamente». «¿Qué quieres decir?» «Hay algo más con ella. Algo que la usa. Que se alimenta de su tristeza. Y si abres, no volverás a salir». Los golpes cesaron. Solo quedó el eco. «¿Qué puedo hacer?», pregunté, con la cabeza hecha un torbellino. Don Luis me miró a los ojos. «Tienes que volver. Una vez más. Encontrar su tumba real. Y devolverle lo que perdió». «¿El colgante?» «No. El descanso». Me fui esa noche con el corazón en un puño. En el bolsillo llevaba el colgante. Y en la cabeza, la imagen de esa sonrisa torcida. Sabía que debía volver al cementerio. Pero esta vez, no lo haría solo. No pegué un ojo en toda la noche. La caja, el colgante, la voz detrás de la puerta, todo seguía girando en mi mente como una espiral sin salida. A la mañana siguiente, Juan me escribió preguntando si quería salir. Le respondí que no. Carla, en cambio, me dejó un mensaje corto. «Yo también la vi». Eso fue todo. Pero fue suficiente. Ya no me sentía completamente solo en esto. Durante el día traté de convencerme de que no tenía que volver. ¿Qué sentido tenía? ¿Qué podía lograr un chico de 19 años con un colgante y una historia a medias? Pero por dentro, lo sabía. Era la única forma de cerrar esa puerta. Y no solo la del cementerio, también la que se había abierto dentro de mí. Esa noche, Carla pasó por mí. «No te voy a dejar entrar solo», dijo, sin mirarme directamente. Traía una mochila con linternas, baterías, una vieja cámara digital y sal. Vi eso en un foro. Dicen que la sal aleja a los espíritus. No me reí. No estaba de humor para reírme. Juan se negó a venir. Dijo que no estaba loco. Que no iba a poner un pie más cerca de ese maldito lugar. Lo entendí. Llegamos al cementerio a eso de las 11:40. La luna estaba oculta tras nubes bajas y densas. No hacía viento, pero el aire se sentía inquieto, como si algo estuviera a punto de suceder. Entramos por la reja, que esta vez estaba cerrada. Eso nos sorprendió. ¿La cerraron?,
Preguntó Carla. Pero al acercarnos, vimos que no tenía candado. Estaba simplemente entrecerrada, como esperando que la empujáramos. Lo hicimos. El sonido metálico volvió a retumbar en la noche, como un grito oxidado. Y entonces todo cambió. El aire se volvió más frío, las sombras más densas. El silencio era tan profundo que el crujir de nuestras pisadas sobre la grava sonaba como truenos. Carla sacó su linterna. Yo llevé la caja con el colgante adentro. No sabía exactamente qué haría con ella. Solo sabía que tenía que llevarla al corazón del cementerio, a donde todo empezó. Avanzamos por los mismos senderos que recorrí aquella primera vez. Las lápidas parecían haber cambiado de lugar. ¿Tú te acuerdas de ese ángel roto?, preguntó Carla, señalando una figura que parecía haber sido partida por la mitad. Asentí. No estaba tan cerca del camino. Seguimos caminando, y el silencio fue cediendo espacio a sonidos. Primero susurros lejanos. Luego risas. Pero no eran risas normales. Eran suaves, apagadas, como si vinieran desde dentro de las tumbas. Carla se detuvo. ¿Las escuchas? Sí. Y no me gusta. Apuntamos las linternas hacia los lados, pero no había nadie. Solo maleza, mármol y oscuridad. Al llegar a la tumba de Elena, algo nos hizo detenernos. La cruz de piedra seguía allí, pero estaba rota. La inscripción ya no se leía. Y lo peor, el agujero que vi la primera vez, el que tenía la tela blanca, estaba abierto de nuevo. Pero esta vez, no había tela, ni tierra. Era un hueco oscuro, profundo, que parecía absorber la luz. Saqué el colgante de la caja y lo sostuve con la mano temblorosa. ¿Y ahora qué?, preguntó Carla. No tenía respuesta. Pero entonces, como si algo lo activara, el colgante comenzó a brillar. Una luz suave, blanca, como la de una luciérnaga, pero más intensa. Carla dio un paso atrás. Y fue ahí cuando la vimos. La figura, la del vestido blanco, a unos 20 metros de nosotros, de pie, inmóvil. No caminaba, pero se acercaba, como si la oscuridad la trajera flotando. Diego, susurró. Su voz nos llegó como un viento helado. Ella quiere el colgante, dije en voz baja. Carla me miró como si dudara entre gritar o huir. ¿Y si se lo das? No aquí. No así. Sentía que si lo dejaba caer en ese agujero, algo peor se desataría. Hay otra tumba, le dije. Don Luis me habló de una verdadera. Esta es solo una copia. Un señuelo. ¿Y dónde está la real? No sabía. Pero el colgante sí. Lo extendí en la mano y empecé a caminar. La luz que emitía parecía hacerse más intensa en cierta dirección. Como una brújula. O un faro. Caminamos durante minutos que se sintieron como horas. Las sombras se alargaban a nuestro paso, y las voces ya no eran susurros. Eran gritos. Gritos ahogados. Como si cientos de personas trataran de hablar al mismo tiempo desde debajo del suelo. Llegamos a un rincón apartado del cementerio, una zona que parecía olvidada. Allí estaba. Una tumba sin nombre. Solo una piedra sin inscripción, cubierta de musgo. El colgante brilló con fuerza. Y lo entendí. Aquí es. Me arrodillé, abrí la caja y coloqué el colgante sobre la piedra. Carla estaba a mi lado, en silencio. El aire se detuvo. Y entonces, la figura apareció justo frente a nosotros. No flotando. No caminando. Simplemente, estaba allí. Gracias, susurró. Y por primera vez, la voz no daba miedo. Era triste. Dolorosa. Pero humana. La figura bajó la cabeza. El cabello cayó hacia los lados. Y por fin, vimos su rostro. Era una niña. Joven. Con ojos grandes, oscuros,
y llenos de lágrimas. —¿Elena? —pregunté. Ella asintió lentamente. Y luego, sonrió. Una sonrisa verdadera. No la torcida. No la del miedo. La luz del colgante envolvió su cuerpo, y poco a poco, fue desvaneciéndose. Pero justo antes de desaparecer, dijo: «Ahora puedes dormir». Nos quedamos allí, de pie, sin saber cuánto tiempo pasó. El aire ya no era tan frío. El silencio era real, tranquilo. Y entonces supimos que todo había terminado. O al menos, eso creíamos. Después de aquella noche, algo en mí cambió. Durante los primeros días todo fue calma. Carla y yo apenas hablamos del tema, como si al no mencionarlo, podíamos enterrar lo que habíamos vivido junto con esa tumba. Y por un tiempo, funcionó. Dormía mejor. No sentía más el frío en la nuca. La figura del vestido blanco desapareció de mis pesadillas. Pensé, tal vez lo logramos. Tal vez la dejamos ir. Pero la paz no duró. Todo empezó con el silencio. No el del cementerio, sino uno más íntimo. Como si el mundo bajara el volumen solo para mí. No escuchaba los pájaros por la mañana. El sonido del reloj en la cocina ya no estaba. Incluso la voz de mi madre sonaba como si hablara desde lejos. Era como si el eco de aquella noche me hubiera seguido a casa. Una tarde, Carla vino a verme. Se notaba nerviosa, con ojeras profundas y la piel más pálida de lo normal. Se sentó frente a mí y dijo sin rodeos: «Desde esa noche, la he vuelto a ver». Mi estómago se hundió. ¿Dónde? En el reflejo del espejo. En las ventanas. A veces, incluso en el agua. Pero no está triste como antes. Sonríe. Pero no es una buena sonrisa, Diego. Es como si estuviera contenta de estar aquí. No sabía qué decir. Yo no la había visto desde que desapareció. Pero entendí que no se había ido. No del todo. Carla me mostró algo que me dejó sin palabras. Una foto tomada con su celular. Era una selfie frente al espejo, en su habitación. Pero detrás de ella, estaba la figura. De pie, con el vestido blanco, desenfocada, pero claramente presente. Y lo peor era su sonrisa. No era la del adiós. Era otra. Una torcida, vacía, como si quisiera algo más. ¿Tú la has soñado?, me preguntó. Asentí. No solo en sueños. A veces creo que me llama. No como antes, no con mi nombre, sino con imágenes. Con recuerdos. Como si quisiera que volvamos al cementerio. Carla tragó saliva. ¿Y si no quería descansar? ¿Y si la liberamos de ahí? Nos miramos en silencio. Y esa noche, decidimos volver. No por valor. No por curiosidad. Sino porque ambos sabíamos que, si no lo hacíamos, ella vendría por nosotros. Esta vez no trajimos sal. Ni cámara. Ni linterna. Solo una caja de madera vacía. Y un cuaderno que encontré en el baúl de mi abuelo. No sabía por qué, pero después de la segunda visita, recordé que don Luis, el hombre que me ofreció el trabajo en el cementerio, había hablado una vez de un libro que no debía abrirse. Lo encontré cubierto de polvo y envuelto en un paño viejo. Las páginas estaban llenas de notas confusas. No es una niña. No le des lo que pide. El colgante no la encierra. La llama. Con cada frase, sentía como el frío regresaba. En la última página había un dibujo. Un símbolo extraño, como una espiral encerrada en un triángulo invertido. Debajo, solo una palabra escrita con rabia. Contención. No entendía bien qué significaba, pero sabíamos que teníamos que sellarla. Llegamos al cementerio más tarde que las veces anteriores. Pasaba de la medianoche. La reja estaba abierta. Eso no era normal. No como antes, entreabierta. No.
Ahora estaba completamente abierta, como si nos invitara. Entramos. Y lo supimos de inmediato. El cementerio estaba vivo. Los árboles parecían moverse aunque no había viento. Las lápidas brillaban con un resplandor extraño, como si respiraran. Y las sombras se deslizaban entre tumbas, observándonos. Carla temblaba. No está sola, dijo. Lo sentí también. Había algo más. Algo antiguo. Más grande que Elena. Como si lo que liberamos al entregarle el colgante no fuera su alma, sino su guardián. Seguimos el camino hasta el rincón donde dejamos el colgante. La tumba estaba abierta. Y no solo eso. Había huellas. Muchas. Pequeñas. Descalzas. Como si alguien hubiera salido de allí, y no solo una vez. En el centro del agujero, brillaba débilmente el corazón del colgante. Pero ahora estaba partido. Como si lo hubieran forzado a liberar algo que no debía. Carla sacó la caja. Yo abrí el cuaderno y busqué la página con el símbolo. Aquí, dije. Tenemos que trazar esto alrededor de la tumba. No teníamos tiza, ni pintura. Pero llevábamos velas. Las encendimos y las colocamos formando el símbolo. El aire empezó a vibrar. Y entonces, la vimos de nuevo. A unos metros. De pie. Sonriendo. Pero esta vez, no parecía sola. A su alrededor, entre las lápidas, empezaron a emerger otras figuras. Más borrosas. Más deformes. No eran humanas. O al menos, ya no. ¿Qué es esto?, susurró Carla. No respondí, porque en ese momento escuché la voz. No en el aire. En mi cabeza. No era una niña. Ella fue la primera, pero no la última. Las figuras avanzaron un paso. Y la temperatura cayó de golpe. Apunté el cuaderno hacia la tumba, sosteniéndolo con las dos manos. Carla encendió la última vela. Diego, di algo. No sabía qué decir. Pero mis labios, por sí solos, comenzaron a moverse. Repetí las frases que estaban escritas en el margen del cuaderno, sin entenderlas. La tierra tembló. Las figuras se detuvieron. Y por un instante, el cementerio guardó silencio. Entonces, la figura de Elena abrió la boca. Y de ella no salió una voz, sino un grito. Agudo. Sobrenatural. Como si miles de almas gritaran al mismo tiempo. Las velas comenzaron a parpadear. La caja temblaba en las manos de Carla. Y yo sentí que algo tiraba de mí. Como si el cementerio quisiera que cayera dentro de la tumba. Grité la última frase. Y en ese instante, la luz de las velas estalló. Una onda blanca se expandió desde la tumba, lanzando a las figuras hacia atrás. La caja se cerró de golpe. Y el silencio volvió. Cuando abrí los ojos, Carla estaba a mi lado. Temblando, pero viva. La tumba ya no estaba abierta. El colgante había desaparecido. Y el cementerio volvía a parecer lo que era. Un campo de muertos, no un lugar de condena. Pero sabíamos que aún faltaba algo. Una última pieza. Una última noche. Después de aquella tercera y última visita, juré no volver. Carla también. Quemamos la caja. Enterramos el cuaderno en otro cementerio, a kilómetros. Nunca más dijimos su nombre. Nunca más hablamos de ella. Pero el silencio no fue suficiente. Las semanas pasaron. Volví a mi rutina, o eso intenté. Pero el mundo no era igual. Todo parecía más quieto, como si el tiempo mismo hubiese empezado a respirar diferente. Y luego, empezaron las desapariciones. La primera fue Carla. Una mañana, simplemente no apareció. Ni en su casa, ni en su trabajo, ni en los registros de cámaras. Como si la tierra la hubiese tragado.
Sus padres pensaron en una fuga. Pero yo sabía. Yo sentí lo que pasó. La noche antes, soñé con el cementerio. Pero no era un sueño normal. Veía a Carla de espaldas, caminando entre las lápidas. Descalza, con un vestido blanco. Y al final del camino, la reja cerrándose detrás de ella. Desperté empapado en sudor, con la certeza de que no fue un sueño. Intenté buscarla, pero nadie me escuchaba. Y cada vez que pronunciaba su nombre, el aire se volvía más frío. Como si el eco quisiera callarme. Una tarde fui a ver a don Luis, el hombre que años atrás me había ofrecido aquel trabajo. Su casa estaba abandonada, pero en su puerta encontré una caja de madera rota. Dentro, un papel amarillento escrito a mano. Una vez que el cementerio elige, no deja ir. La única salida es cerrar el ciclo. Volver. Y terminar. Sabía lo que tenía que hacer. Y aunque cada parte de mi cuerpo se resistía, algo en mí ya había decidido. Volví al cementerio una última vez. Solo. Con el sol bajando tras las colinas. Esta vez, no esperé la medianoche. Quería entrar cuando aún quedara algo de luz. Algo de esperanza. La reja estaba entreabierta, como siempre. Pero el interior no era igual. No había viento. No había pájaros. No había insectos. Solo un silencio espeso, lleno de recuerdos. Caminé por los mismos senderos. Pasé frente a la tumba de Elena. Ahora sellada. Sin flores. Sin colgante. Solo piedra. Fría. Vacía. Pero sabía que no había terminado. Me dirigí al rincón más profundo del cementerio. A ese lugar donde la tierra parecía más negra, más húmeda. Allí, donde una vez vi figuras moverse en la oscuridad. Y entonces la escuché. Diego. Mi nombre, suave como un suspiro. Pero esta vez, no venía de la tumba. Venía de dentro de mí. No era Elena. Era algo más. Algo que había despertado cuando la liberamos. Una sombra se deslizó entre las lápidas. Alta. Delgada. Sin rostro. Avanzó sin pasos, como flotando. No tenía ojos, pero me veía. No tenía boca, pero me hablaba. Tú abriste la puerta. Caí de rodillas. ¿Qué quieres de mí? Terminar lo que empezó. La figura extendió una mano, y el cementerio cambió. Las tumbas se agrietaron. Las lápidas se movieron. Y del suelo comenzaron a salir otras sombras. Pero no eran extrañas. Eran personas que conocí. El panadero del pueblo. Mi profesora de primaria. Mi primo Andrés, que murió hace años. Todos pálidos. Todos con los ojos vacíos. Todos susurrando. Diego, vuelve con nosotros. El terror me paralizó. Pero en medio del miedo, una chispa de claridad me alcanzó. No era real. Nada de esto lo era. Era una ilusión. Una trampa. Una pesadilla que el cementerio proyectaba para atraparme también. Recordé las palabras del cuaderno. No le des lo que pide. Me puse de pie, temblando. No les pertenezco. No soy tuyo. Esto termina hoy. La figura se detuvo. Los susurros cesaron. La tierra se inmovilizó. Y entonces, un destello de luz, no de una linterna ni de la luna, iluminó el lugar. Era como si el propio cementerio, por primera vez, me escuchara. La figura se deshizo en sombras. Las tumbas se cerraron. Y el silencio se volvió normal. Por fin, salí caminando. Con el sol asomando en el horizonte. El cementerio detrás de mí. Cerrado. Desde ese día, nunca más escuché su voz. Nunca más soñé con ella. Nunca más sentí el frío. Pero el precio fue alto. Carla no volvió. Y parte de mí, tampoco.
Solo sé una cosa con certeza. Hay cementerios que no entierran muertos. Enterran secretos. Y si uno cava demasiado profundo, esos secretos cavan de vuelta.